Entre los que se pegaron un viaje de ida y el que te la acaricia en el sueño, estamos nosotros, un espacio vacío en el éter. Esto es el Macroscopio, una visión macro de la nada. ¿Estará Verónica D'Agostino todavía aún? Sí, acá estoy. Bueno. Gracias Hola, por Vero. esperarnos. ¿Cómo estás, Vero? Feliz días de paz y amor. Sí, igualmente. Bueno, el poder de las flores, que no es como creo algo que estaba pensando Pablo, pero bueno, después Claro. lo veremos en todo caso. Vos Aunque tiene que ver. ¿Lo agarraste justo? Tiene mucho que ver. Pero lo enganchaste cuando elijo las flores, yo estaba por otro lado. Y no sé, pero bueno, tiene que ver con el tema de hoy totalmente. Lucas estaba por la China, se quedó en aquel programa que hablaba de China. No, vos te Bueno, quedaste también con que tiene que quedás ver, chino. también tiene que ver China, todo. ¿Tiene que ver China también? Sí, porque bueno, el tema de hoy que me inspiró la primavera es, bueno, el Flower Power, ¿no? Claro. Es el movimiento artístico que proviene de los hippies, ¿no? Hippie. Hippies. Sí. Escribe hippie. Oh. Hippie. Exactamente. Creo que este es el audio por ahí de Capuzotto, pero no importa. ¿Y por qué no? Lo de la China, para que no quede descolgado, Sí. porque hay una revalorización de importar lo que tiene que ver con las culturas orientales, la meditación, las vestimentas, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando. El Flower Power, como les decía, es el movimiento artístico que caracterizó al movimiento hippie, ¿no? Principios de los 60, o sea, abarcó los 60 principalmente y principios de los 70, aunque después ya viene, bueno, se empieza a diluir el movimiento, pero en realidad quedan hasta el presente los resabios, y no tan resabios, o sea, está la impronta en los días actuales de lo que fue el hippismo en Estados Unidos, ¿no? Hay que diferenciar lo que fue ese movimiento en su contexto original y sería un tema para otro día, tal vez para cuando se hable del rock nacional, lo que fue el hippismo en Argentina, ¿no? Que tenía otra connotación. Pero bueno, los hippies eran un grupo, también es interesante remarcarlo esto, tenían que ver con, o sea, eran activistas. Porque uno asocia el común denominador del hippie o quedó instalado el hippie como, bueno, más el vago, el artesano, el bohemio, y cuando nació este movimiento, que fue en San Francisco, concretamente, tenía que ver con una acción política. Sí. Y eso me parece importante separarlo, que no tiene que ver con el hippie que quedó después como estereotipo, sino que fue un movimiento contracultural muy importante, muy necesario también, como un emergente de recurrir a valores que tenían que ver con la paz, con el amor y con la fraternidad, en cuestión de lo que pasaba con Vietnam, ¿no? Principalmente. Sí, todo un estado de época, encima, claro. En medio de la guerra de las galaxias, la llegada a la luna, y los hippies y todo el movimiento en función de también lo que fue Woodstock, que quedó en la historia de... Sí. No solo de la música. Sí, además es un movimiento que, como les decía, fue muy revolucionario y que funcionó con oposición a todo lo que tenía que ver con la cultura norteamericana, el consumismo, la cuestión bélica, o sea, todas contextos que nosotros acá en Argentina, si bien en su misma época hubo un movimiento pseudo hippie, pero estaba motivado tal vez por otras cosas. A lo que voy es a lo siguiente, o sea, en una cultura como era Estados Unidos, muy conservadora y sumamente consumista, bueno, plantearse esto de el manifiesto hippie que tenía que ver con el amor libre, el amor fraternal, la vida en comunidad, el volver a las cuestiones naturales de la granja, de la autoproducción, o sea, de separarse de todo lo que tenía que ver con las reglas y las convenciones del sistema relacionadas al consumo.
al comprar y al ser un número y no tener ningún tipo de libertades ni de contactos con el ser humano en su esencia. Entonces, en reacción a este contexto tan opresivo, surge el movimiento hippie. Sí, reacciona a Vietnam, a ver una sociedad de bienestar que venía abajo y que no era tan perfecta como la pintaban. Y además una sociedad que proponía la exclusión. O sea, si vos no tenés poder de consumo o no seguís determinadas reglas de adaptación a ese sistema, quedás excluido. Y el movimiento hippie, por el contrario, hacía una propuesta integradora de que todos somos valiosos, maravillosos y que bueno, todo un halo místico muy interesante, muy lindo. A mí la verdad que es un movimiento que no les va a extrañar que me guste. Está bien. Sí. ¿Y hasta qué punto crees en la autenticidad del movimiento? Desde su génesis, o porque después en realidad terminó siendo lo mismo comercial y terminó siendo un movimiento, digamos, los hippies auténticos. ¿Cuántos pudieron haber sido? ¿Cuánto tiempo pudo haber durado? Y los hippies auténticos es este movimiento que se dio en la década del 60, que empieza a declinar a principios de los 70, y esos fueron los hippies originales, que hoy tienen más de 60 años como generación. Esos fueron los hippies originales. Lo que después sucedió, y que bueno, todo se comercializa, como pasa con todas las cosas. Yo creo que lo que sucedió es que sobrevivieron con digamos, por suerte, todo como la explosión artística y creativa que hubo en ese momento. Además de confluir la cuestión política y social, también estaba la cuestión de nuevas drogas que estaban en el circuito, el LSD principalmente y la marihuana, que son los que le dan la estética al flower power, ¿no? Que son colores muy saturados. Bueno, pero entrar en eso ya es entrar en la misma sociedad de consumo. Sí, yo creo que es un contexto muy especial, que hay que tomar esa porción para ver el hippie original. Pero además creo que la instalación y el consumo de estas drogas, no sé si tenían que ver tanto con el consumismo, sino con vías. Hacía muy poco que se había prohibido el LSD, hasta hacía pocos años era legal, porque era como de utilización terapéutica para tratar los temas de psicosis. Después, bueno, se hace masivo el consumo, pero era buscar estados alterados de conciencia, o sea, ir más allá de la mente, de la razón, y yo, como dije en otras oportunidades, con todos los temas que fuimos viendo en este espacio, hay que ver siempre el contexto de la época histórico. Por eso remarcaba esto de la diferencia con los hippies en Argentina o en otras partes del mundo. El contexto en el que ellos estaban era muy opresivo. La juventud no tenía el espacio que hoy por hoy tiene, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Entonces, en ese momento fue revolucionario, creo que fue auténtico desde ya, y que fue muy positivo que suceda, porque de alguna manera es como que descomprime un camino que estaba siendo muy duro como perspectiva, ¿no? Esto de la guerra, y además porque también estaba motivado por jóvenes que tenían amigos que eran reclutados a la guerra de Vietnam. Entonces, creo que es importante no perder de vista esto de que el movimiento hippie, más allá de una cosa, uy, qué loco, qué volado, qué divertido, no, surge como un acto que tiene que ver con la política y que realmente modificó el pensamiento de ese momento. Después, bueno, eso decae y no prospera en apariencia, pero a lo largo del tiempo sí dejó sus huellas de amor y paz. Sí, O sea, siempre está presente la cuestión pacifista y vinculado a lo humano, a los valores que tienen que ver con el ser humano y no con el mercado, que bueno, se generaron con este movimiento.
Es interesante lo que decís, Vero, lo de esto de qué es lo que perdura, ¿no? En función de la originalidad o los hippies verdaderos, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Porque, sí. pero es un momento en el cual un nicho, o sea, el movimiento hippie desde la subalternidad pone en jaque la legitimidad de un modelo del American Way of Life que en ese momento entra en crisis de hegemonía a partir de lo que fue también Watergate, o sea, todo este modelo norteamericano, impoluto, sin corrupción, etcétera, digamos, entra en crisis con el Watergate y Nixon cayendo en función de, bueno, toda la crisis que fue el espionaje al partido opositor y que, bueno, que ya conocimos que fue en el 72. Claro, después empieza el clima, al contrario, empieza a tornarse como más oscuro luego de comenzados los 70, pero en ese momento, como vos decís, era mostrar como los trapos sucios de un sistema que se vendía como perfecto, como ideal, y los hippies, bueno, muestran que no está tan bueno vivir en ese mundo que ellos pintan como ideal. Ahora, bueno, John Lennon es, por ejemplo, un artista que bueno, la mayoría de la gente, de los oyentes, conocen como un referente de un artista que apoyó estos postulados del hippismo, ¿no? Es muy notoria, bueno, empieza con los Beatles, después cuando hacen Sargento Peppers y demás, que dejan como el pop y empiezan a abordar el tema de la psicodelia, y John Lennon, bueno, como que profundiza ese camino junto con Yoko Ono, es como el que encarna los valores y el manifiesto de lo que fue el hippismo en cuanto a sus ejes más importantes. Entonces, frente a esa sociedad, plantear estas cosas no era fácil, era bastante, fue muy revolucionario en ese momento. O sea, estar en un sistema donde todo está ya digitado y donde uno podía tener un trabajo y tener esto y lo otro y todo ya armado, irte a vivir a una granja, ¿no? Y hacer artesanías era lo peor, era como el hijo torcido de Estados Unidos, más o menos el hippie, ¿entendés? Era como todo lo opuesto que se habían propuesto en sus planes como sociedad y como sistema. Es una cosa que decir esto de dónde salió, cómo se nos escapó esto. Claro. O sea, es muy impactante además que el movimiento hippie auténtico, o sea, era la lucha contra las armas a través de la paz, mismo las imágenes. Bueno, nos mandaste unas imágenes muy muy copadas y el mail, me encanta el mail que mandaste. Mirá, bueno, mirá lo que lo mandó. Hasta las letras todas en distintos colores, y con fondos de Flower Power. Y las fotos, por ejemplo, o sea, las armas apuntando a las personas. Y las personas poniéndoles las flores en el camión, esa imagen, porque decís, o sea, hoy día hay un montón que se hablan de hippie, pero tenías que bancar para meterte adelante del arma y ponerle la florcita. Claro, por eso me interesaba hoy como eje esto de ir a la fuente, o sea, ir al Flower Power como el movimiento auténtico y único que se generó de los hippies y esta cuestión de que eran activistas, que no era que estaban jugando, sino que estaban realmente comprometidos con un cambio. Y esa foto de la que vos decís que fue la imagen emblemática, que después, bueno, abajo agregué la versión de los Simpsons, con Homero poniendo las florcitas en los fusiles. Bueno, claro, los hippies hacían marchas, por supuesto, porque estaban vinculados a un accionar político. Entonces hacían diversas marchas y campañas en contra de la guerra y demás, y esta fue una de esas marchas que se hizo en Washington, que le hicieron, iban todos la columna hacia el Pentágono, y cuando llegan al Pentágono dicen, bueno, que había
por lo menos unos 2.500 soldados armados, y bueno, que no dejaron pasar a los manifestantes. Entonces los manifestantes, lejos de violentarse o de oponerse o de intentar pasar, no, por el contrario, tomaron flores y empezaron a poner las flores en los caños de los fusiles, y entonces eso fue muy muy impactante, y esta fue una foto que recorrió el mundo y que quedó como un ícono. El fotógrafo es Bernie Boston, y la publicó en un diario que ahora ya no existe más, y él le puso como título The Flower Power a esa imagen, que fue quedó como un ícono. Esa foto. Como les decía, el movimiento se generó en San Francisco. Si bien son como una consecuencia de lo que fueron los beatniks en Inglaterra, que eran los bohemios de Inglaterra, bueno, ya había ahí un antecedente que después derivó en lo que fueron los hippies en Estados Unidos. Bien. Y el lugar central es High Asbury, que es un barrio de San Francisco, que es la intersección de esas dos calles, que ahí fue donde se leyó el manifiesto hippie, donde se celebró el verano del amor, así lo llamaron, que es cuando inauguraron este movimiento de cambio. Por eso son todos rasgos, repito, que tienen que ver más con un movimiento contracultural político que solamente artístico o romántico o anecdótico como se ve hoy al hippie. Tal vez nos queda del hippie la imagen de acá de Argentina. Claro. Pero para cerrar, el último dato que quería pasar era que el movimiento, o mejor dicho, el manifiesto hippie también se fue creando a partir de un poeta que se llama Allen Ginsberg, que escribió el poema Howl, o sea, Aullido, que fue publicado en 1955, por ahí, y que fue sumamente revolucionario ese poema, y de ahí hubo semillas para lo que vino después, así que lo dejo picando para el que lo quiera investigar, y después paso alguna data después en el Face. Bien, dale, acá te comento, acá comentarios del Facebook. Lo bueno de los hippies fue la capacidad que tuvieron para volcar parte de su discurso y su visión de vida a la acción política. Siempre se habla o grita mucho de diversas posiciones, pero muy pocas veces se logra concretar algo funcional y material. Pues luego un reclamo para que pasemos los temas, y tenemos que pasar los nombres de los temas también por ley. Los temas que pasamos al aire, estamos atrasados con eso. Bueno, Verónica, gracias. Un gusto. El gusto es nuestro, como todos los miércoles. Bueno, un beso grande para todos. Bueno, un beso. Beso. Adiós. Chao. Adiós. Chau, chau. Adiós.